Estamos en vivo, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutitos para que la gente se siga conectando. Estamos en las 12 en punto acá en DC, las 11 en Lima. Damos un par de minutitos más, por favor. Perfecto. Bueno, vamos arrancando entonces. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro webinar de Conecta Américas. Mi nombre es Itzel Barrón y para mí es un placer darles el día de hoy. Para aquellos nuevos miembros de Conecta Américas, les cuento un poco sobre Conecta Américas, que somos una plataforma virtual gratuita creada por el BID para ayudar a las pymes de la región a internacionalizarse a través de contactos, oportunidades de negocio y herramientas de capacitación como esta que los ayudan a impulsarlos y ayudarlos a realizar estas transacciones de comercio internacional. También quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen, si es que no lo han hecho todavía, nuestro nuevo podcast que se llama El Hub. Lo pueden escuchar en podcast.conectamericas.com. Esa es la landing del podcast y ahí van a poder revisar desde los nuevos episodios hasta donde pueden escucharlos en las diferentes plataformas. Para los que no saben lo que es un podcast, el podcast es como si Netflix y la radio hubieran tenido un hijo, ¿no? Entonces es contenido de audio como en la radio, pero con episodios que tú puedes disfrutar a tu ritmo, en el orden que quieras, en el momento que tú decidas. Puedes empezarlo a escuchar, parar, volver, puedes hacer otras cosas mientras estás escuchando el podcast, no tienes que dedicarle toda tu atención. Así que estamos muy emocionados con este nuevo formato que les estamos presentando, en el que les contamos sobre las historias de los empresarios de América Latina y, bueno, la manera en la que han estado enfrentando los diferentes obstáculos que todo emprendedor enfrenta. Tenemos nuevos episodios que estamos ya por lanzar en un par de semanas más, que van a hablar específicamente de cómo los empresarios de América Latina han enfrentado esta crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Así que los invito a que vayan a podcast.conectamericas.com para que no se pierdan ninguno de los nuevos episodios. Así que, bueno, sin más, nos vamos a lo que es el tema central y principal de nuestro webinar de hoy. El título de nuestro webinar es Startups aprovechando el contexto de su país para desarrollar y escalar productos a nivel mundial. Hoy nos acompaña Guillermo de Vivanco, que es cofundador y CEO de Space AG, o Space AG, una empresa peruana. A Guillermo lo conocemos bien porque nos acompañó el año pasado en la versión presencial de Outsource to LAC, que en el año pasado se llamó Made in the Americas Digital Services Summit. Así que estamos felices de poder contar otra vez con tu presencia, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos. Y sin más, te dejo la palabra. Gracias, Itzel, por la invitación. Un gusto poder participar y gracias a todos los asistentes que están hoy día acompañándonos. Sí, el tema es cómo aprovechar las ventajas de un país para fortalecer tu startup de una manera que puedas llevarla a otros mercados, ¿no? Y de hecho, antes de empezar a contarles, porque es más que nada quiero que sea como una conversación donde puedo contarles cuál es mi experiencia y cómo en nuestro caso hemos podido aprovechar esa ventaja para luego dejar un buen tiempo abierto para preguntas y respuestas. Pero antes me gustaría darles un poco de background sobre mí. Yo, soy bachiller en administración, trabajé
5 años en construcción en Perú, yo soy de Lima, y luego me fui a estudiar un MBA a la Universidad de Nueva York. Llegué en agosto del 2008, un par de semanas antes que quiebre la bolsa y toda la economía entre en crisis. Entonces me tocó pasar un tiempo en la universidad donde no había muchas oportunidades para encontrar internships o encontrar trabajo. Finalmente me especialicé en entrepreneurship, que es empresariado, y me junté con un grupo de amigos emprendedores que tienen una marca de restaurantes en toda Latinoamérica, y fui levantando capital con ellos y abriendo diferentes locales y marcas en otros países. Pues me dio algo de experiencia en lo que es manejar una startup o un negocio a nivel regional. Luego ya entré más metido a la tecnología y cofundé una red de inversionistas ángeles que se llama Angel Ventures Perú. De hecho, la sede está en México, Angel Ventures México. Nosotros abrimos el capítulo peruano y yo fui managing director de esa empresa por más de 2 años. Y mi trabajo ahí era conversar con muchas startups, conocer a muchos emprendedores, porque destinábamos capital de inversionistas ángeles o capital privado a estas oportunidades, ¿no? Entonces, gané mucha experiencia en lo que es estrategias para startups, estrategias para levantar capital, y etc. Y luego me encontré con un amigo mío, me reencontré con un buen amigo mío del colegio. Él venía trabajando en drones, a la agricultura, a monitorear los campos de cultivo con drones, que luego les voy a contar. Y ese negocio en el que estoy ahora, Space AG, ya estamos entrando en nuestro tercer año de operación. Pues antes de pasar al contenido del webinar, me gustaría hacerles una encuesta para entender mejor el público que está escuchando. Entonces voy a mandar el poll a la mano derecha de su pantalla, debería aparecer. Entonces básicamente es para entender en qué tipo de empresa trabajan. Y se me avisas en qué momento se termina de votar, pero creo que se están votando todavía. No. Están votando todavía. Vamos a darles unos segundos más para que puedan terminar de votar. Ok, creo que ya están. ¿Está publicados los resultados? ¿Los están viendo? ¿Tú lo ves, Ixel? Perfecto. Entonces, la mayoría trabaja en startups y el resto, el segundo grupo, trabaja en otro tipo de empresas, ¿no? Qué bueno, porque tenemos un público bastante emprendedor. Igual creo que la presentación se puede aplicar a otros perfiles de trabajo. No tiene que ser necesariamente aplicado a una startup, porque se trata de cómo resolver problemas y en ese proceso aprovechar las ventajas del país. Les voy a terminar esta encuesta y les voy a hacer una segunda encuesta, porque durante el contenido voy a tocar un tema que es el tema de Lean Startups, desarrollo Lean. Les quería saber qué tan familiarizados están con esta metodología de Lean Startup. Publico la encuesta para que voten. Les doy un minuto para que voten. Ok, entonces los resultados son 79% no, 21% sí. O sea, la mayoría no está familiarizado con esta metodología. No se preocupen que vamos a revisarla durante la presentación.
porque nos ordena y nos ayuda a entender en qué parte de todo el proceso o en qué partes de todo el proceso se puede involucrar a tanto empresas como personas del país, aprovechar esa ventaja, la cercanía de estas empresas o personas para poder generar una fortaleza dentro del negocio. Entonces, terminando la encuesta, ahora sí voy a pasar a compartir pantalla. Un segundo. Ok. Entonces, el tema de conversación hoy es cómo las startups pueden aprovechar el contexto de su país para desarrollar productos y escalar otros mercados. Entonces, ¿cómo lo he armado el contenido? La estructura del contenido es, primero, definir el problema, que esto tiene mucho que ver con la metodología Lean, ¿no? De no partir por la solución, sino partir por el problema, entender bien el problema, luego definir los segmentos de mercado. Una vez definido el mercado, calcular el tamaño del mercado, que es bastante importante, luego definir la propuesta de valor, validar la propuesta de valor, y esto tiene que ver mucho con iterar las soluciones que se van desarrollando con el cliente, y luego voy a mostrar el caso de Space AG como un caso real en el que se define cada uno de los puntos de este contenido y cómo nosotros pudimos aprovechar la ventaja de estar en el Perú para poder tener un negocio que hoy está en más de 4 países. Entonces, lo primero, ¿cuál es el problema de resolver? Lo primero que tenemos que saber es qué problema estamos resolviendo. Más allá de qué producto traemos al mercado, qué problema estamos resolviendo, queremos resolver con el producto que pensamos que puede resolverlo. De repente no va a ser ese, sino va a ser otro. Lo primero es empezar definiendo en detalle el problema o la necesidad que se busca atender, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos muchos en cuarentena, tenemos un problema para comprar comida. Si vamos a comprar comida al mercado nos podemos contagiar, entonces tenemos que pedir muchas veces delivery, y el delivery no sé, de frutas, de abarrotes es inconsistente, ¿no? Entonces un problema podría ser que no tengo un lugar para pedir delivery que sea buena calidad y que cumpla con un buen servicio en tiempos de entrega, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y ahí pueden haber un montón de soluciones, desde no sé, una van que se pasee con comida que vi hace poco por diferentes distritos y uno entra al vehículo y compra la comida como si fuera una especie de bodega móvil. Puede haber una página web que vende comida online. Hay diferentes formas de resolver ese problema. Por eso la idea es partir del problema y no partir del producto, porque generalmente hay diferentes maneras, diferentes productos, diferentes soluciones para ese problema. Y luego analizar tu compatibilidad como persona con el problema. Y esto es importante y a veces se le pasa a los emprendedores que encuentran un problema que puede ser atractivo para resolver, porque lo tiene mucha gente, porque tiene un mercado grande, pero que no son compatibles personalmente con ese problema. Entonces, es importante que eso que quieres resolver, esa necesidad que quieres, digamos que también resolver, tienes que realmente estar interesado, tener un alto interés en resolverla, porque ese compromiso y esa perseverancia van a definir el éxito. Al final van a haber un montón de trabas y un montón de obstáculos que se van a poner en medio de tú y la solución del problema, y si no estás realmente comprometido con el problema, va a ser muy difícil que llegues hasta el final para resolverlo. Entonces, creo que eso es algo muy importante y creo que es el atributo más crítico de un emprendedor, ¿no? La resiliencia y la perseverancia para poder resolver los problemas que se plantean. Luego, algo que también es crítico es, puedo atraer a las personas y a los recursos que se necesitan para resolver este problema, porque al final una sola persona no lo va a poder hacer, tú solo no lo vas a poder hacer. Entonces, es crítico que puedas atraer a ese grupo de gente talentosa que tiene las capacidades y experiencia justo crítica o que se calza para poder resolver el problema específico que quieres resolver, ¿no? Y el tercer punto, que tiene que ver más con la presentación, es estoy en el lugar y en el momento correcto para resolver ese problema. Y esto también es muy importante porque uno puede llegar muy antes con una tecnología sofisticada, por ejemplo, a resolver un problema y todavía el mercado no está listo. O simplemente no estás en el lugar correcto. ¿Y a qué me refiero no estar en el lugar correcto? Para poder resolver un problema en esta metodología que es de la mano con el cliente, que es la metodología Lean, es muy importante estar cerca al cliente, visitarlo, escucharlo, manejar sus expectativas, porque el proceso de desarrollo es en línea con los clientes. Entonces, dónde estás también importa en qué tipo de negocio haces y qué tan grande va a ser el negocio que estás pensando hacer.
Entonces, lo primero también es definir quién es tu público objetivo, tu segmento de clientes, ¿no? Generalmente se hablan de dos tipos de negocios según a qué público se dirigen, ¿no? Están los negocios B2C, que son business to consumer, que es, por ejemplo, Uber, ¿no? Que es el que le vende directamente servicios a las personas naturales. Y están los negocios B2B, que son los negocios que le venden a las empresas, ¿no? Son empresas que le venden a otras empresas. Por ejemplo, no sé, pues una consultora de medio ambiente, impacto ambiental, que le vende esos servicios a otras empresas que tienen que tener su informe de impacto ambiental, ¿no? Hay varios, en mi caso nosotros vendemos soluciones a empresas agroindustriales que quieren producir más con menos recursos, ¿no? Entonces, depende de quién sea el perfil de cliente o quién sea tu cliente final, vas a ser una empresa orientada al consumidor, orientada a los negocios. Es importante esto porque, por ejemplo, en Perú, el mercado no es tan grande de consumidores finales comparado como con México, ¿no? Que tiene casi 10 veces más la población. Entonces, 5 veces más la población. Entonces, es crítico que el mercado que estés atacando con tu producto o el mercado que esté sufriendo el problema que tú quieres resolver con tu producto sea lo suficientemente grande y que tú tengas acceso a ese mercado. Por ejemplo, si ahorita yo quiero resolver un problema de encontrar una forma para poder transportar productos a, no sé, a Estados Unidos vía marítimo, porque ahorita los aviones no están funcionando, me sería muy difícil porque yo no tengo conocimiento de la industria de transporte, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento también del problema y poder llegar fácilmente a las personas que lo están sufriendo. Y luego cuantificarlo, porque ya sabemos cuál es el problema, quién sufre el problema, pero queremos saber de qué tamaño es el problema. Y esto también es súper importante porque generalmente, bueno, las startups y la mitad de los participantes, las participantes de este webinar son personas que trabajan en startups. Las startups tienen un ciclo de inversión en el cual participan inversionistas ángeles y fondos de venture capital. Y este tipo de inversionistas lo que busca es un retorno de más de 10 veces la inversión. Para que eso suceda, la startup tiene que poder acceder a un mercado bastante grande que le permita lograr esos resultados. Entonces se dice que un fondo de venture capital busca mercados o oportunidades de mercado que sean de más de $1 billón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo les voy a dar un ejemplo que tuve la vez pasada. Al sur del Perú, perdón, al sur de Lima están los balnearios, ¿no? Los balnearios donde la gente va durante el verano a pasar los fines de semana en la playa. Solamente funcionan por 3 meses y va un grupo de gente, no va todo Lima, no va un porcentaje de la gente que puede alquilar sus casas en la playa. Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, ¿no? El problema es que todos van y no tienen dónde dejar sus perros, porque los perros no pueden bajar a la arena. Entonces, si uno quiere hacer un hostal de perros en el sur de Lima, puede ser una buena idea, porque efectivamente está resolviendo un problema de las personas que están yendo con sus mascotas a la playa y no tienen dónde dejarlas. Pero si se dan cuenta, el tamaño del problema o el mercado va a ser bastante pequeño, porque para empezar, solamente va a funcionar el negocio por 3 meses. Entonces, es porque son desde verano, ¿no? Y después van a haber 9 meses en que vas con capacidad abierta. Y además, tienes que, dentro del segmento que va a la playa, reducirlo al segmento que tiene mascotas, y de los que tienen mascotas, quiénes lo llevan a su casa de playa y quiénes no pueden guardarlos ahí. Se va achicando el mercado de una manera que ya no es atractivo para un inversionista. Por eso hay que buscar problemas que tengan un tamaño grande, porque son los que realmente valen la pena resolver. Generalmente se miden el problema por cuántos dólares al año se gastan debido a ese problema. Puede ser también para una empresa sin fines de lucro que se mida según una métrica social o ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la variación de personas en extrema pobreza y cuántas personas han salido de extrema pobreza cada año gracias a esa ONG? O sea, pueden haber métricas que no son económicas, pero generalmente se mide como
una cantidad de dólares por año, que se gasta por año. Va a ser muy importante porque el tamaño del mercado para una startup, en el momento de proyectar sus finanzas, generalmente tú dices, yo quiero vender de acá a 5 años 100 millones de dólares. Ok, pero esos 100 millones de dólares, ¿qué porcentaje del mercado representan? ¿Representan que vas a tener 100% del mercado o representan que vas a tener 5% del mercado? Generalmente un inversionista en una startup te va a hacer este tipo de preguntas y queremos saber bien cómo hemos proyectado las finanzas, y las finanzas se proyectan en base al mercado, a la oportunidad de mercado que existe, ¿no? Y bueno, para que puedan practicar esto, les estoy dejando acá en la presentación, que luego It se la puede compartir, un link a un curso gratis de Berkeley, en edX, que es una plataforma de cursos online, sobre cómo estimar el tamaño de un mercado. Existen diferentes técnicas bottom-up y top-bottom, que son de arriba para abajo, o sea, partiendo de un universo grande y reduciéndolo, o partiendo desde los que tienen la necesidad y sumando, ¿no? Esto se puede explicar mejor en el curso, si les interesa, es gratuito y no son más de 4 horas de curso. Y luego hay que definir la propuesta de valor. Entonces ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos quién está afectado por el problema o quiénes están afectados por el problema, y ya sabemos la dimensión de este problema, ¿no? Entonces ahora queremos saber cómo lo vamos a solucionar. Y la propuesta de valor justamente enmarca la solución del problema, ¿no? Es aquello que resume de manera sencilla y lo que haces y lo que ofreces para resolver ese problema. Por ejemplo, Netflix ve películas y series cuando y donde quiera. Generalmente le habla directamente al consumidor, ¿no? Uber, tu viaje a un solo clic. Waze, obtén la mejor ruta todos los días con la ayuda en tiempo real de otros conductores. Y Skype lo pongo ahí también porque tiene la dimensión del costo, ¿no? Mantiene el mundo al hablar, llama, manda mensajes y comparte todo lo que quiera gratis. Pero generalmente puede haber esa referencia a costos, porque al final, cuando tú sales con una solución, el precio la puede hacer más atractiva para comprarla. Por ejemplo, Spotify, ¿no? Tu música, toda tu música en tu bolsillo, gratis o por solo $9 al año sin comerciales, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la propuesta de valor. De hecho, en el Lean Canvas, que es una metodología para poder armar tu modelo de negocios, se le da mucha importancia a la propuesta de valor y se pide que sea única, para que sea diferenciada del resto de lo que hay en el mercado. Quiero aprovechar para decirles que cualquier pregunta que tengan, por favor vayan posteándola y luego, terminando la presentación, las podemos ir respondiendo. Bueno, y una vez que se tiene la propuesta de valor, hay que validarla. Entonces, hay que saber bien dónde validar la propuesta de valor, ¿no? Y para esto es importante o es bastante práctico dividir el mercado en diferentes categorías según su grado de adopción de tecnología. Entonces, acá están 5 categorías de izquierda a derecha, qué tan abiertas son para probar nuevas tecnologías, para invertir en nuevas tecnologías. Entonces, uno quiere siempre enfocarse en los que son más abiertos a probar las tecnologías, los innovadores y los adoptantes tempranos, ¿no? Los innovadores son, por ejemplo, las personas que hacen cola para comprar un iPhone cuando sale un modelo nuevo, para teléfonos, o sea, los innovadores dentro del mercado de teléfonos celulares son ellos, ¿no? Los innovadores de repente para el mercado gastronómico son los que quieren ir al preestreno de un restaurante o igual para una película. Entonces, los que quieren tener algo antes que nadie lo tenga, ¿no? Luego vienen los adoptantes tempranos que compran tecnología porque piensan que pueden resolver un problema. No están seguros muy bien cómo van a resolver el problema, pero igual están dispuestos a arriesgarse y a probar esta nueva tecnología. Luego viene el abismo, porque es muy difícil pasar de los innovadores y los early adopters al mercado mainstream, ¿no? Al mercado masivo, que está la mayoría temprana y luego la mayoría tardía, que son los que más se demoran o que buscan ya que la tecnología o la innovación tenga varias alternativas en el mercado. Y luego vienen los rezagados, que son los últimos que compran tecnología, son los que estarían comprando un smartphone solamente porque ya no venden celulares de otro modelo, ¿no? Entonces hay que identificar bien dentro del mercado al que estás apuntando cómo se divide y si existen estos innovadores y adoptantes tempranos a los cuales acercarte y mostrarle tu producto o desarrollar con ellos el producto
para poder luego llevarlo al mercado masivo, ¿no? Siempre el foco tiene que estar en la etapa temprana, en un primer momento cuando se quiere validar un producto para luego llevarlo al mercado más grande. Ok, entonces esa es la presentación, la parte más técnica. Ahora quiero contarles sobre el caso Space AG y cómo nosotros aprovechamos este desarrollo Lean para poder también justamente aprovechar las ventajas del país y utilizarlas como una fortaleza de la empresa en su tanto desarrollo de productos como en escalar a otros mercados. Entonces, tenemos un problema súper grande, ¿no? Y este es un problema a gran escala, no necesariamente de los usuarios mismos de nuestro producto, pero sí de la industria en general, ¿no? Y es que la industria de la agricultura está pasando por un reto muy fuerte, muy difícil, que es que producir casi el doble de alimentos en 30 años y ya no tiene terrenos agrícolas, se está quedando sin terrenos agrícolas donde hacerlo, ¿no? Tanto para el uso fuerte de químicos que ha degradado la tierra, como también por el mismo espacio de la gente que creciendo, las ciudades van creciendo y van quitando el espacio a los terrenos agrícolas. Y esto se ha traducido también en una agricultura perversa de una manera porque no está cuidando el medio ambiente. Por ejemplo, cada 2 gotas de cada 3 gotas de agua, 2 son consumidas por el sector agrícola. Claro, como les decía, gran parte del terreno agrícola está degradado por el consumo, por el uso de fertilizantes y pesticidas. Y esta cifra que es alarmante, que es 2 billones de personas, o sea, más de un cuarto de la población mundial sufre de déficit de nutrientes. Y no se trata de personas que no tienen suficiente alimento, sino puede ser todo lo contrario, ¿no? Pueden ser personas que no tienen acceso por su capital, por tener niveles económicos bajos a buen alimento. Y Estados Unidos es un ejemplo clásico, ¿no? Donde 1/3 de la población sufre de obesidad y en gran parte es la población de bajo nivel socioeconómico que al no tener suficiente dinero tiene que comprar comida chatarra, que es mucho más barata que comerse, no sé, pues una ensalada de frutas o una ensalada de verduras. Entonces, el mismo sistema también ha hecho que la alimentación sana sea casi un lujo. Y este es el problema y la oportunidad que vimos nosotros, ¿no? Antes de arrancar Space AG, que la agricultura estaba última, o sea, a pesar de tener estos grandes retos, estaba última en su nivel de adopción de nuevas tecnologías. Entonces, como ven, último puesto, Agriculture and Hunting, y en todas las categorías de digitalización e innovación estaba al final. Entonces, había una gran oportunidad de esta industria que tiene miles de años y que de repente por eso es tan rígida para innovar, había una oportunidad de poder llevar esta innovación a esta industria. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros, ¿no? ¿Cómo empezamos el camino hacia la expansión o el escalamiento? En el 2016, que fue el año en que me reencontré con mi socio César Urrutia, él estaba volando drones con cámaras infrarrojas para detectar problemas en el vigor de las plantas. No sé si se dan cuenta, seguro lo pueden ver, pero hay zonas rojas, un campo de... son los caminos. Y lo que estás viendo en esta imagen, lo que están viendo en esta imagen es los niveles de clorofila. Pues una cámara infrarroja que puede detectar el reflejo de la clorofila. Lógicamente, en los caminos hay clorofila, pues, ¿no? Por eso están de color rojo y la clorofila se manifiesta de color verde. Y ven este hueco rojo, ¿no? Esta mancha. Que acá no hay plantas, entonces hay una deficiencia de vigor de las plantas adentro de un lote, ¿no? Todo está lleno de plantas parejito y acá hay un problema. Claro, hay otros problemas más pequeños por acá. Eso es como una radiografía de la vegetación. Y nosotros íbamos donde los agricultores con esta nueva tecnología, poniendo en este momento el producto antes que la solución, porque si bien la solución era la imagen, el cliente quería muchas otras cosas además de la imagen, pero por lo menos entendiendo y conociendo mejor cuál era nuestro mercado, cómo se comportaba nuestro mercado, quiénes eran los early adopters dentro del mercado, ¿no? Entonces, nosotros volamos más de 75.000 hectáreas para
casi todas las empresas agroexportadoras del Perú antes de fundar Space AG, y en el cual mostrábamos esas imágenes y recibíamos feedback del cliente sobre los verdaderos problemas que tenían, ¿no? Y lo que encontramos es que siempre tenían las mismas preguntas, que eran, ¿qué está causando esta deficiencia en las plantas? ¿Cómo podemos anticiparla? Y cómo este problema en la vegetación va a impactar la cosecha al final de la campaña. Entonces, ahí nos dimos cuenta que para poder resolver esas preguntas, con una imagen no era suficiente, y empezamos a pedirle data a los clientes para poder correlacionar, por ejemplo, esa imagen de repente con una variable de sanidad. Puede haber sido una enfermedad o una plaga que se ha metido al campo y que ha matado las plantas, entonces se ve ese hueco en la mitad del lote, ¿no? Entonces, pero sin la información de sanidad nosotros no podíamos saber qué estaba causando ese problema. Entonces, cuando empezamos a pedir información a los clientes, nos dimos cuenta que la información está organizada de una manera bastante arcaica. Ahí tienen la foto de uno de los principales agroexportadores de frutas a nivel mundial, y todavía manejaba información en papel. Si bien tenía algunos sistemas, los sistemas no estaban integrados. Podía tener el sistema de riego en una computadora, el sistema de producción en Excel. Entonces, el manejo de la información estaba demasiado desorganizado, y eso hacía que las decisiones no se tomen en base a información, sino se tomen en base a intuición o experiencia, que sirven, pero que ya en estas épocas donde se tiene que buscar tanta eficiencia en el campo, no son suficientes. Se tienen que tomar decisiones basadas en data. Entonces, detectamos cuál es el problema, inclusive fuimos un poco más lejos a detectar quiénes estaban sufriendo este problema y qué se originaba a partir del problema, ¿no? Entonces, el problema era que había una deficiencia en la recolección y el manejo de la data agrícola. Y esto causaba que las anomalías en el riego y en la vegetación se detecten de una manera muy tardía. O sea, se detectaban ya cuando la planta está súper estresada, y esto causaba que hayan menos cosechas, y claro que las proyecciones de cosecha también fallan, porque se proyectaba generalmente más de lo que se iba a cosechar, pero por estos problemas se cosechaba menos. Y esto es muy, muy grave, porque si uno no cumple con un cliente en el extranjero, puede ser que el cliente le cierre las puertas y se queda sin su mercado de destino. Y generalmente los agroexportadores en Perú trabajan con pocos clientes muy grandes, como puede ser, no sé, Walmart o Costco. Pues detectamos este problema. Era un problema de digitalización, de recolección y manejo de data ineficiente, y empezamos a medir el tamaño de mercado, porque ya sabíamos que las agroexportaciones de Perú venían con fuerza, ya lo veíamos en los titulares, pero quisimos hacer un análisis más riguroso sobre cómo se estaban comportando respecto a otros mercados, ¿no? Y si ven, las agroexportaciones en 1990 eran más o menos de 100 millones de dólares. Este año vamos a llegar a los 6.000 millones de dólares de exportación. Entonces, han crecido de una manera exponencial, como muy pocas veces crece una industria. Gracias a varias condiciones que tiene el Perú como país, tanto el clima, ubicación, cierta estabilidad política. Y bueno, y luego comparamos las agroexportaciones del Perú con las agroexportaciones mundiales. Y si se dan cuenta, Perú sigue teniendo una posición de liderazgo, y lo que más nos llamó la atención es comparativamente con México y con Chile, ¿no? Porque nosotros hasta el 2005 estábamos igual que México y Chile, pero después nos empezamos a despuntar, y ahora estamos liderando la exportación de varios productos. Nos hemos convertido en el primer exportador mundial de arándanos, en el segundo exportador mundial de palta, somos terceros en uva fresca, y de hecho ya los superfoods y la exportación de estos frutales y estas comidas o cultivos de alto valor están siendo un motor de crecimiento dentro del país. Entonces vimos que empresas líderes mundiales, o sea, las agroexportadoras peruanas se convertían en empresas líderes mundiales y que vendían productos de muy alto valor. Entonces, si había un segmento por donde empezar a resolver ese problema, era este segmento que tenía mucho capital para invertir, y que cualquier falla dentro de su operación sí iba a representar también en un gasto muy alto, porque los cultivos, los superfrutos, los arándanos, por ejemplo, las paltas,
tienen costos o precios altísimos comparado a cultivos más extensivos como el maíz, la soya, el trigo, etc. Entonces ahí estaba nuestro segmento de mercado. El tamaño de mercado lo calculamos luego, lo voy a mostrar, pero salimos con la solución, ¿no? Entonces la solución ya no era el vuelo del dron, sino era un software que integraba los vuelos de los drones con imágenes satelitales con diferentes fuentes de información que manejan los clientes, ¿no? Desde sistemas de riego, estaciones meteorológicas o simples celes de producción, todo en una sola plataforma para que el agricultor pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones como dónde regar más, dónde fertilizar más, cómo poder manejar su personal de cosecha, dónde están los problemas de plagas y enfermedades, para actuar más rápido y aplicar pesticidas. Entonces, una serie de decisiones que ahora se toman en base a data debido a nuestro sistema. Y de hecho, respecto a la capacidad de resolver el problema, juntamos un equipo súper sólido. César, mi socio, además de ser biólogo, tiene 20 años de experiencia trabajando con satélites alrededor del mundo y tiene un máster en interpretación de imágenes satelitales. Se sumó Adolfo como nuestro CTO, entró como el Chief of Artificial Intelligence y ahora es el CTO de la empresa, y él es ingeniero físico, estudió en MIT en Singularity, es experto en inteligencia artificial y desarrollo de software, y se sumó Juan Pablo como nuestro advisor, que Juan Pablo, desde Estados Unidos, él vive en Berkeley, lideró el área de diseño de producto de Climate Corporation. Climate es la empresa de agrotecnología que ha tenido el éxito más grande del mundo hasta el momento. Entonces, era una persona muy importante para poder hacer que la experiencia de usuario de nuestro producto sea de nivel mundial. Y luego cuantificamos el mercado, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño era esta oportunidad de mercado para la digitalización, de alguna manera, de la agricultura, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que los agricultores más o menos gastaban el 3% de sus ventas en todo el proceso de recolección y análisis de data en el campo. Entonces, si el mercado es de 330 billones, esas son las ventas totales de los productos nicho en los que nos enfocamos, cítricos, palta o aguacate, uva, arándanos. De esos 330 billones, el 3% son 10 billones de dólares. Entonces, 10 billones de dólares es lo que se gasta este mercado al año en la recolección y el análisis de data. Entonces, esa es la cuota que nosotros podemos comernos si es que podemos reemplazar los métodos tradicionales con nuestros métodos tecnológicos. Entonces, ya sabíamos que la oportunidad era lo suficientemente grande como para poder salir y levantar capital y tener un modelo de negocios interesante. Y teníamos a Perú como el principal agroexportador de arándanos, el segundo de paltas y el tercero de uva. Entonces teníamos acá muy cerca, en los valles de la costa del Perú, a los principales clientes con los cuales nosotros podíamos empezar a validar los productos, y no solamente eso, sino que son clientes que están en varios países. O sea, la empresa que produce, no sé, palto en Perú también quiere producir en Colombia, también quiere producir en Chile para poder salir al mercado en diferentes momentos y poder aprovechar más la estacionalidad de las frutas. Entonces, después de cuantificar el mercado, fuimos a ubicar a estos innovadores o early adopters, ¿no? Acuérdense que nosotros, antes de fundar Space AG, volamos 75.000 hectáreas para casi todas las empresas agroexportadoras del Perú, muchas veces gratis, y eso hizo que conozcamos bien el perfil de los agroexportadores. Y lógicamente, un agroexportador que todavía sigue usando lápiz y papel y que no tiene un área de TI dentro de la empresa, no tiene la apertura a innovar como un agroexportador tal vez más joven que tiene un área de innovación dentro de la empresa, que está constantemente buscando tecnologías para mejorar su rendimiento. Entonces a medida que vas conociendo a tus clientes, puedes ir categorizándolos según su compromiso con la innovación o la tecnología en estas categorías, ¿no? Y hay que, como les dije, enfocarse en estos innovadores y adoptantes tempranos. ¿Y qué es lo que se busca? Nosotros en este momento lo que hicimos fue acercarnos a una empresa, por ejemplo, que tiene operaciones en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos, Europa, China, y esta empresa, una de las más grandes productoras de arándanos a nivel mundial, quería un software para digitalizarse. Nosotros todavía no teníamos el producto terminado, pero le dijimos,
desarrollémoslo juntos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el Lean Startup, el ciclo iterativo de desarrollo en conjunto con el cliente, ¿no? Uno no quiere desarrollar un producto a espaldas del cliente o un laboratorio y cuando está listo saber si el cliente lo quiere o no lo quiere, porque ya está con el producto en la mano y va a ser muy difícil ir para atrás. Entonces, el Lean Startup y el desarrollo ágil lo que implica es desarrollar en línea con el cliente. Y nosotros lo que hacíamos era hacer las pantallas del software y sin que el software esté operativo, solamente la visual, se las mostrábamos a los clientes y los clientes nos iban guiando en cómo querían que funcione. Entonces, cuando el software estaba listo, ya los clientes sentían que también eran de alguna manera responsables o padres de ese software y lo primero que querían hacer era comprarlo, ¿no? Y como teníamos esta empresa grande de arándanos que estaba en todo el mundo, al comprarlo y funcionar para Perú, era mucho más simple, mucho más fuerte el argumento para poder llevarlo a otros países. Entonces, si se dan cuenta, poder jalar a un innovador o un early adopter como co-desarrollador del producto, más en el sentido en que van a estar dándote feedback sobre lo que tú desarrollas, puede ser muy útil porque si ese cliente, generalmente son corporativos, tiene operaciones en otros países y le funciona bien en tu país, va a querer llevarte a otros países. Ni siquiera vas a tener que tener una fuerza de ventas, es el mismo el cliente el que te lleva y ya te vas haciendo conocido en otros mercados. Entonces, nosotros lo que también trabajamos con estos early adopters fue el modelo de pricing y lo que hicimos era cobrarles un precio muy bajo, en algunos casos no cobrarles, ir completamente gratis a darles la solución, pero a cambio ellos tenían que dejarnos publicar un caso de estudios o poner testimoniales en nuestra página web. Que eso es crítico, ¿no? Porque especialmente en los negocios B2B, la opinión de un líder de mercado tiene mucha influencia dentro de ese mercado. Cuando la opinión de una startup que recién está tratando de resolver un problema para ese mercado no lo tiene. Entonces nosotros saliendo a vender, haciendo publicidad en las redes, haciendo publicidad en, no sé, tal vez en las ferias de agricultura, no hubiera tenido ni una décima parte del impacto de lo que puede tener el caso estudio con uno de los líderes de la exportación del país, ¿no? Entonces, nos costó el hecho de darles servicios por un tiempo sin cobrarles, pero el retorno fue muy alto, porque en el momento que publicamos estos casos de estudio, todos querían saber qué habíamos hecho con este cliente, cómo habíamos ayudado a aumentar su producción, a mejorar su riego, y nos empezaron a llamar. Ya no era que nosotros teníamos que salir a cazar los leads, sino empezaron a llegar muchos leads a la empresa. Y bueno, así es como logramos escalar el abismo gracias a estos early adopters innovadores. Hoy estamos en Perú, en Chile, México, Costa Rica. Pudimos levantar una inversión grande de un fondo de agrotecnología de Estados Unidos y firmamos un acuerdo para co-desarrollar soluciones regionales con IBM. Y bueno, ya lo que se viene es un nuevo producto que tiene que ver con el manejo de la toma de captura de data con los celulares, para que no tengamos que ir a volar los drones en épocas de pandemia. Eso se complicó un poco, pero ahora el mismo agrícola desde su celular puede ir en el campo recolectando información y tomando fotos que nosotros procesamos para encontrar accionables, ¿no? Entonces, esto es la presentación. Espero que les haya servido. Creo que he dejado por lo menos 20 minutos para poder hacer el Q&A. Dejo un ratito mis contactos. Por favor, si tienen cualquier duda, consulta, escríbanme, mándenme un WhatsApp y coordinamos una reunión. Yo encantado siempre de poder ayudar a los emprendedores. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Guillermo. Súper interesante la presentación. Definitivamente, muchas gracias por la generosidad, o sea, con la que nos compartes tu experiencia y además el nivel tan bueno de explicación y demás del tema del Lean, que puede llegar a ser complejo, lo hiciste muy, muy accionable, muy asequible y eso te lo agradecemos mucho. Creo que hay varias preguntas. Si quieres, vamos pasando por algunas de las que ya nos han enviado y insisto, invitamos a los que nos están acompañando a que las sigan enviando acá en el chat. Una pregunta que hizo José fue,
validar la propuesta de valor implica probar la respuesta de distintos segmentos del mercado al producto que se ofertará. ¿Qué significa validar la propuesta de valor, pues? Y validar la propuesta de valor significa encontrar lo que se llama el Product Market Fit, el fit entre el producto y el mercado. O sea, validar que el cliente o que el mercado quiere tu producto. O sea, quiere tu producto y está dispuesto a pagar por tu producto. Ahora, no necesariamente a distintos segmentos del mercado. Uno puede escoger un segmento del mercado y es más, debería tener el enfoque primero en el segmento que más está sufriendo por el problema, que más está gastando el año por el problema, porque si tú tratas de validar tu propuesta de valor con varios segmentos, una startup tiene pocos recursos. Entonces, en cada segmento que tú vas a ir a tratar de validar la propuesta, vas a invertir ciertos recursos. Yo siempre, claro. lo más importante es enfocarte en el recurso que más sufre. En nuestro caso, ¿cuál era el que más sufría el problema? Los productores de arándanos. ¿Por qué? Porque el arándano es el fruto más caro de los que hay dentro de Perú para la exportación. Entonces, una planta muerta en arándanos, una planta con una plaga, costaba más que una planta muerta en cualquier otro cultivo. Entonces, lógicamente, un sistema que ayude a controlar que las plantas no se mueran iba a ser más valorado por las personas que más tenían que pagar si la planta se moría. Entonces, nos fuimos con los arandaneros y nos estamos viendo en el crecimiento. Perfecto. Bueno, ahí nos están llegando más preguntas. Otra que teníamos era, ¿cuál es la oportunidad que le ves al Internet de las cosas en el mercado sudamericano? O sea, me imagino que preguntarán específicamente en tu sector. ¿Ves que es algo que está penetrando mucho más? ¿Qué tal está como la adopción? ¿Cuáles son los obstáculos? Me imagino obstáculos de conectividad y demás que enfrentarán. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, definitivamente vemos que el Internet de las cosas se está volviendo omnipresente. Ya llegó a la agricultura. Como dices, Itzel, el reto en poder conectar sensores en todo el campo para poder tener mediciones en tiempo real es complicado por la conectividad. Existen protocolos alternativos de Internet de las cosas, como LoRa, por ejemplo, que sí se están usando, pero igual hay un problema, o más que un problema, un reto, en que estos sensores tienen que tener un power source, una fuente de energía. Y a veces de energía hace que el sensor sea muy, muy caro y lo que tú quieres en el campo, por lo menos, es tener bastantes sensores para poder representar la variabilidad que existe en los cultivos y esto hace que conectar todo el campo hoy con los costos del hardware sea todavía un poco caro, pero lo que sí vemos en otros segmentos, en retail, por ejemplo, ¿no? Que cada vez se usan más los sensores como herramientas para captar data y tomar mejores decisiones. Perfecto, sí. Retail es de los ejemplos más tangibles o que los que tenemos como más presentes de Internet de las cosas. Bueno, aquí hay una pregunta que hace Germán sobre un poco más el behind the scenes de tu empresa, ¿no? ¿Cómo fue que creaste esta sociedad con el equipo que nos presentaste? ¿Cómo fue que se dieron esas conexiones? Y yo creo que un poco alineado con eso es un follow-up question, es cómo sabes cómo identificas que es alguien con quien te gustaría trabajar o no, como qué tipo de características buscas en los socios con los que decides trabajar. Sí, mira, es una súper buena pregunta, porque generalmente las startups no son exitosas por la relación que hay entre los socios, porque los socios no son compatibles. Entonces, en mi caso tuve bastante suerte, porque mi socio César es mi amigo desde kinder, ¿no? Jardín de infantes. Entonces, y aparte no solamente mi amigo, sino uno de mis mejores amigos, ¿no? Sí. Entonces, yo ya bien y cuando él se fue a estudiar biología a Estados Unidos, después se fue a hacer su máster en Italia, abrió una empresa de imágenes satelitales en Italia y volvió a Perú. Y yo, o sea, lo conocía, sabía qué tipo de valores, lo conocía, sabía qué tipo de valores tiene, sabía también que era muy aplicada y muy... ¿no? Entonces, para mí no Se fue pierde un tan... poquito, se puede hacer tantito para adelante, como que se escucha, a ver, ahí. ¿Mejor ahora?
Ahí mejor, sí, se oye como un poco mal. Digo que en mi caso no fue tan complicado porque era mi amigo, pero si no son, o sea, si no tienes ese co-founder o ese equipo, algo que es importante es que te complemente, no que sea igual a ti, porque al final lo que tú quieres es cierto nivel de estrés, un poco de conflictos es bueno, porque ahí salen buenas ideas. De hecho, no solamente complementar en la parte, digamos, de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de que un socio tiene que ser el tecnológico y el otro tiene que ser el de negocio. O sea, puede ser que ¿no? Pero sino también complementar en la parte emocional, ¿no? O sea, puede haber un socio que sea más estresado, más acelerado. La idea es que el otro sea más tranquilo, más pausado. Porque si los dos son muy acelerados, se arma el rodeo. Y si son los dos muy, muy tranquilos, muy pausados, también puede ser que no avancen muy rápido, ¿no? Entonces, se busca equilibrio y bueno, y si no tienes un negocio, necesitas esa persona y sabes que esa persona es muy cara, que pasa muchas veces, no tengo este startup, necesito un co-founder, pero es una persona con mucha experiencia y no va a poder pagar el sueldo. Algo que se usa mucho es darle un pedazo de las acciones, un porcentaje de equity para que lo pueda liberar en cierto tiempo, ¿no? Claro. Claro, perfecto. Bueno, aquí preguntan ya si en Argentina ya está trabajando Space AG y si ya tienen desarrollada como la plataforma ya, porque están muy interesados. Una pregunta que hace José Vicente es que le parece muy interesante y muy efectiva la solución y cómo haces para defender, él utiliza la palabra defender la estrategia para que no sea copiada por la competencia. Ahí creo que es no sé, Sí, es súper buena pregunta también. Y hay que estar siempre trabajando en eso, ¿no? Porque, a ver, cuando se encuentra una necesidad en el mercado, generalmente van a haber clientes, empresas que ya están tratando de resolverla, ¿no? Entonces, cuando uno dice que no tiene competencia es porque probablemente no ha buscado muy bien quiénes son los competidores o porque no está considerando que otras alternativas o otras formas de resolver el problema también es competencia. O sea, para mí el lápiz y papel con el que se toma la información en el campo también es competencia. Entonces, ¿cómo se hace para defender esa ventaja competitiva? Todo tiene que ver con posicionarte de una manera correcta en la mente de los clientes. Porque si tú das un buen servicio, si tú das un buen producto, el cliente te va a querer. Y el cliente va a recomendarte a otros clientes. Si no hay nada más valioso el cliente que te esté refiriendo, porque ya viene con la validación de alguien dentro de la industria. Entonces, yo creo que la forma más importante de defender una ventaja competitiva no es tanto con las patentes o los derechos de autor que sí sirven, pero pueden ser también, o sea, puede ser algo muy parecido, que no sea igualito, pero igual soluciona el problema, sino más bien en cómo tú ejecutas tu propuesta y logras ser indispensable para tus clientes. Y me imagino, como seguimiento a esa pregunta, me imagino que en este sector en el que tus clientes no necesariamente tienen el conocimiento tecnológico o identifican de primera mano cuál es la ventaja competitiva que estás ofreciendo, tendrá mucho que ver, ¿no? Cómo se los explicas, cómo los convences y te asocias con ellos para que no sea un aproximamiento condescendiente ni como, ay, ya vinimos a salvarte la vida, sino que somos aquí tus aliados y no sé. Correcto. Y algo totalmente, tú tienes que siempre escuchar al cliente, o sea, esto lo aprendimos nosotros en un curso, un taller que tuvimos con Endeavor. Lo importante es que en las entrevistas con los clientes siempre le des un espacio para que ellos hablen de sus problemas y tú guardarte un espacio menor para mostrarles la solución, porque siempre quieres estar aprendiendo de ellos. Y de hecho, otra ventaja, otra forma de generar la barrera de entrada es con la data que tú tienes. En los negocios de software eso se vuelve crítico. Si yo tengo 2 años volando los campos agrícolas del Perú y tengo imágenes de arándanos de miles de hectáreas,
esa cantidad de información ya se vuelve una barrera de entrada para otras empresas que quieran entrar a este mercado, pero no tienen esa cantidad de datos. Claro. Bueno, hay un par de preguntas más antes de terminar. Preguntan, bueno, ¿cuál ha sido la etapa más difícil en la historia de Space AG? O sea, en este desarrollo de la startup y cómo lo atendieron, que me imagino que habrá más de una, pero bueno, elige la que quieras. Nosotros en el 2017, cuando todavía no habíamos fundado Space AG, pero estábamos volando los drones para entender mejor los problemas y conocer mejor la industria, apareció el fenómeno del Niño. Y toda la costa del Perú se inundó, ¿no? O sea, llegaron los huaicos, los deslizamientos de tierra y toda la costa se inundó, las agrícolas perdieron muchos campos, y nosotros en ese momento casi no teníamos caja. Entonces, no podíamos vender, se cayeron los contratos, no teníamos caja, teníamos pocos meses de vida o días de vida. Y en ese momento tomamos una decisión que creo que nos sirvió mucho, que fue, y esto impulsado por mi socio, formar un grupo de empresas de drones que vuelen gratis las zonas de desastres. Entonces, ¿qué pusimos a volar los campos de los clientes para medir el impacto que había tenido los huaicos, ¿no? Los deslizamientos? Entonces, en la mente del cliente ya quedamos como sus amigos. Fuimos Claro. los que en los momentos más críticos estuvimos ahí sin ánimo de lucrar, sino con ánimo de ayudar. Y eso le dimos la vuelta, pero fue un momento muy duro para nosotros, porque era un momento donde teníamos que validar nuestra propuesta y nadie nos estaba abriendo las puertas para probar cosas nuevas. Y como eso puedo tener otro webinar entero de momentos duros. No, en una de esas te tomamos la palabra para que nos cuentes, pero eso que dices de que al cliente se le queda muy marcado cómo te comportas en las etapas duras, es totalmente cierto y es algo que hemos visto en las empresas que forman parte de nuestra red una y otra vez, ahora que estamos justo viendo los testimonios para el podcast. Y es que, o sea, en las épocas de más dificultad y más escasez percibida, ¿no? Y de más miedo, es cuando la generosidad y el estar ahí sin ánimo de lucrar, sino con ánimo de apoyar, o sea, tiene un impacto exponencial, ¿no? O sea, te gana una lealtad a futuro que, o sea, muy pocas veces puedes garantizar. Y eso que dice Itzel, para estos momentos justo se aplica mucho, ¿no? Porque este momento de crisis económica, de crisis sanitaria, es un buen momento para acercarte más a los clientes. De repente tu producto ahorita no es relevante, ¿no? De repente lo que estás vendiendo es una plataforma para organizar eventos, pero eso no quiere decir que los clientes no estén ahí. Y si tú te puedes acercar a ellos con contenido, con alguna otra solución, conectándolos con alguna cosa que necesitan, es crítico porque tienes que estar presente, tienes que seguir buscando ayudarlos y al final es lo único que tienes. Cuando Claro. el negocio no va, ahí están los clientes y cómo te reinventas para poder darles cosas que de repente antes no le dabas y que hoy necesitan gracias o debido a la pandemia. Bueno, perfecto. A ver, aquí hay una pregunta de Venture Capital, como qué inversiones o qué fondos están invirtiendo en este sector en América Latina y en general, si tienes como algún recurso donde la gente le recomiendas ir para averiguar más sobre los fondos que están activos en la región que puedas compartir. Bueno, hay una página web que se llama Labka, lo voy a poner en el chat. No, creo que es punto. Creo que es com. A ver, Labka. Pero esa es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital. Y está súper activa, y está en la lista de los fondos, inclusive por verticales, generan mucho contenido, así que es una buena herramienta para buscar los fondos. Igual hay que saber en qué momento tocarles la puerta, ¿no? Porque en un primer momento, cuando recién estás tratando de validar la idea, el fondo de Venture Capital no es el mejor perfil de inversionista, ahí es el inversionista ángel, y es una persona natural está dispuesta a tomar un poco más de riesgo, porque la empresa está en etapa temprana, pero a hacer un
un valor, valor, sea el capital. O sea, esa persona debería no solamente tener capital, sino también darle los datos al emprendedor, ayudarle a definir mejor su estrategia, o sea, se vuelve un ángel porque lo lleva bajo su ala al crecimiento, ¿no? Perfecto. Súper, ahí les puse el link y también al final les vamos a obviamente a compartir el video final con el link al curso en edX que les recomendaba Guillermo sobre marketing, sí, o sea, con Marketing Analytics, para que lo puedan tener. Creo que, o sea, hay muchas más preguntas, pero también soy consciente del tiempo. Quiero agradecerte, Guillermo, otra vez por el tiempo, por la generosidad con la que nos compartiste tu experiencia y el conocimiento. Ya eres todo en el contexto del ecosistema emprendedor de América Latina, que es relativamente nuevo comparado con obviamente Estados Unidos y otras partes. Creo que ya puedes ser considerado como un viejo lobo de mar, si es que ya estuviste participando, si estuviste con Angel Ventures y ahora con tu propia startup. Tienes mucho conocimiento que resulta súper valioso para los empresarios y te agradecemos mucho el que lo hayas compartido con nosotros. Gracias a ti, Ixchel, por la invitación. La verdad, para mí es un honor poder estar en este tipo de conversaciones y me encanta poder conversar con los emprendedores, porque creo que yo cuando hablo con emprendedores que han pasado por mi ruta, ¿no? Ya ahorita de repente han vendido su startup y me cuentan sobre todos sus problemas y cómo los han solucionado, creo que esas son las conversaciones más valiosas que me llevo. Entonces siempre trato de fomentar que los emprendedores estén conversando entre ellos, que estén juntos. Perfecto, así que, y por eso estás aquí, porque justo eso también tratamos de generar nosotros en Conecta Américas. Así que muchas gracias otra vez y gracias a todos los que nos acompañaron. La mayoría se quedó hasta el final, la gente feliz y encantada con tu presentación, así que gracias de nuevo y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en nuestro webinar. El miércoles creo que tenemos otro de Venture Academy y la próxima semana salimos también con otro episodio del podcast. Así que no se lo pierdan, podcast.conectaamericas.com. Muchas gracias, Guillermo, gracias a todos. Gracias.